Ya vamos al protagonista principal de esta historia, que ha tenido una instancia en la que, les decíamos con anterioridad, habrá que ver, según su pensamiento, su criterio y fundamentalmente su corazón, si entiende que se ha hecho o no se ha hecho justicia. Una historia que comenzó en marzo del 2012 cuando Jacqueline, a quien vemos allí en imágenes, estaba embarazada de 5 meses. Ese día tuvo una discusión con un vecino que terminó mal. Este hombre le dio una patada en el abdomen que le provocó una hemorragia. Jacqueline llamó al 911, pidió ayuda, pero grande fue su sorpresa cuando vio que al llegar la policía, los efectivos, que tenían una relación de amistad, como dijimos, con el vecino agresor, la terminan deteniendo a ella. Este caso lo conoció Arriba Gente y comenzó de alguna manera a interiorizarse de todo lo que Jacqueline, que allí nos contaba en aquel momento las situaciones por las que pasaba, estaba tratando de conseguir a nivel de la justicia, a nivel de las denuncias que había realizado. Porque ese día los policías que la llevan detenida a ella, o sea, a la persona agredida, con una notoria hemorragia, la dejaron varias horas en un calabozo sin atención médica. Finalmente fue trasladada a un centro asistencial, allí le dieron el alta 5 días después, rompió la bolsa, volvió al sanatorio y los médicos le suministraron un fármaco, misoprostol, para inducir el parto, lo que provocó un aborto, obviamente sin su consentimiento. Entonces, desde ese momento empezó primero una lucha por recuperar a su bebé muerta para que le permitieran darle sepultura. Esto lo logró muchísimo tiempo después, años después. La novedad que la trae hoy aquí a Arriba Gente es que ganó el juicio que había presentado ante el Ministerio del Interior, obviamente que por el accionar de los policías que en su momento la detuvieron y que fundamentalmente incurrieron en el delito de la omisión de la asistencia. Hagamos un poco de historia. Esa casa que veían ustedes al principio, junto a su pareja, allí vivía Jacqueline, problemas con su vecino porque había comprado el predio, pretendía que le desalojaran la casa. Esto traía constantes situaciones de tensión. De hecho, el vecino en un momento hasta corta los caños del agua. Esto creo que es lo que genera la discusión que, bueno, a la postre termina en esta agresión por parte del vecino. Jacqueline tuvo que pasar por diferentes instancias, como por ejemplo, obviamente que ya con su bebé fallecida y luchando para que le devolvieran el cuerpo y no lo consideraran un desecho, porque así era como estaba determinado supuestamente en la ley, tuvo que soportar cruzarse varias veces con su vecino y hasta tener que bancarse que pasara riéndose frente a ella, después de la situación que había vivido. Bueno, ahora la justicia ha fallado y le ha dado la razón. La pregunta yo me la hice, Jacqueline, y con esto te doy los buenos días. Buenos días. Y te agradezco que hayas venido. Gracias para tener a este por la diálogo. invitación. Yo me hice una pregunta y lo comentábamos con Danilo cuando repasamos tu historia, que bueno, tuvo tantos capítulos aquí en Arriba Gente porque íbamos siguiendo esa pelea, esa lucha que tú llevabas adelante por encontrar un poco de justicia. Digo, bueno, tendría que preguntarle a Jacqueline si ha encontrado justicia, porque de alguna manera sí, has ganado el juicio. Sí, hemos ganado el juicio. Fue una lucha muy larga también y la ayuda de las abogadas que me representaron, la doctora Natalia Britos y la doctora Ani García, que trabajaron tenaz e incesantemente para lograr esa justicia que tanto anhelábamos, ¿no? No solamente yo como mamá, sino la justicia que merecía Victoria Jazmín, porque aquí existió una personita que no se le dio la posibilidad de poder nacer, de ser una persona, un sujeto de derecho, sobre todo eso, y que hubiera tenido y recibido los cuidados del Estado uruguayo, ¿verdad? Tú no tenés duda que después de esa agresión, si los policías, en vez de haberte mantenido las horas que te mantuvieron detenida, hubieran hecho lugar a ese reclamo de la asistencia que tú necesitabas, sí, estábamos hablando de otro desenlace. Hoy tendríamos aquí a Victoria Jazmín. Yo creo que Victoria Jazmín marcó un precedente, nos dejó una enseñanza a todos, porque sobre todo nos mostró la vulneración de derechos que podemos ser víctimas las personas, ¿verdad? A enseñarnos
que bebés menores de 500 gramos, como tú dijiste, son considerados desechos patológicos, muestras, piezas anatómicas, y que para una madre es fundamental que es un hijo. Si a mí, digamos esto porque esto fue algo de lo que conseguiste con tu tenacidad y con tu lucha. En su momento, cuando a ti te suministran el misoprostol y perdés a tu bebé, tú estás mucho tiempo esperando para recuperar su cuerpo y poderle dar sepultura. ¿Cuánto tiempo estuviste luchando eso? Y prácticamente fueron casi 3 años porque la agresión fue el día 9 de marzo del 2012. Tú me preguntabas recién si se hubiera actuado con celeridad, hoy la historia fuera distinta, ¿verdad? Y sí, teniendo en cuenta que yo ingreso a la comisaría siendo la denunciante e ingreso en calidad de detenida, lo cual lo documentaron las pruebas documentales en el juicio, en lo contencioso administrativo, en el juicio civil, de haber estado en un calabozo varias horas, donde soy detenida, estando en malas condiciones, donde después me ve una emergencia médica y constata de que lo mío no era una necesidad de ir urgente a un sanatorio, todo eso generó cierta infección también en mi organismo, ¿verdad? Claro. Y estuviste 3 años peleando judicialmente para que ese término de desecho patológico pudiera recibir la sepultura que tú querías, obviamente, para Victoria Jazmín. Yo ya de por sí te digo que con total honestidad se me hace absolutamente imposible de imaginar lo que es el transcurso de 3 años para esperar darle sepultura a un hijo. Pero además, y en el transcurso de esos 3 años, todavía luchando y peleando para que aquellas personas que no te ofrecieron la debida asistencia que hubiera permitido que Victoria Jazmín en este momento estuviera entre nosotros, bueno, reconocieran la falla y el daño que te habían causado. Exactamente, digo, hay que tener en cuenta que quien formula la denuncia a nivel penal soy yo, soy como ciudadana. Yo misma presento la denuncia penal en abril, el hecho fue en marzo del 2012 y yo la presento en abril y actúa de oficio la doctora Mariana Mota, porque ni siquiera existía una denuncia, una causa penal. Los policías de la seccional 18 de Camino Maldonado le informaron al juez penal de 18º turno que había habido un desorden vecinal, porque así lo habían caratulado ellos. Nunca le informaron que había una persona que está de esa supuesta desorden vecinal, como ellos decían, había una víctima que estaba embarazada de 5 meses. Y tampoco le dijeron que estaba en un calabozo. Tampoco le dijeron, el agresor se presentó 3 o 4 horas después a la comisaría en calidad de testigo y figurando incluso como mi hermano, siendo el agresor. Una enorme cantidad de irregularidades. Quiero ir a ese momento en el que estás en el calabozo y que me imagino estás dando cuenta de que necesitas asistencia. Era imposible. ¿Qué te respondía? Era imposible. Yo, en los momentos que yo pedía, por ejemplo, para concurrir al baño, los veía ellos, al comisario, que fue una imagen que me quedó hasta el día de hoy, tomando mate, comiendo bizcocho y a las risas, y yo pidiendo por favor que me dieran papel higiénico, porque era nada, era como que fuera una delincuente. ¿Cuál era el argumento para tenerte detenida si había sido la persona agredida? La verdad, yo siento y sigo afirmándolo que fue por el amiguismo y porque él era funcionario, arreglaba autos para la seccional, también porque sobre ese hombre pesaba una denuncia de violencia doméstica, teniendo en cuenta que a su ex mujer también le había pegado una patada en el vientre y le mató gemelos. Esa mujer hizo la denuncia en un juzgado de violencia doméstica. ¿Tenía antecedentes de esa situación? ¿Y esta persona recibió algún tipo de castigo por lo que hizo? Nada, sí se presentó como testigo. De hecho, en la prueba documentada del juicio, surge claramente que la única que estaba como detenida era yo. Él se presenta, como te dije, horas después, como testigo y todavía porque la policía le dice, mira, venite, porque tenemos que tomarte la declaración. En este juicio que ganás ahora al Ministerio del Interior, ¿qué es lo que la justicia determina? ¿Qué es lo que se reconoce finalmente que se obró mal? ¿Qué fue lo que se hizo mal? ¿A quiénes se señala como culpables y de qué, al final de cuentas? Y sí, al procedimiento policial, a la negligencia de la policía, al abuso policial, y que no se actuó con la celeridad que el caso hubiera meritado, teniendo en cuenta la salud de la víctima, ¿verdad? Supongo, porque es lo que deben estar preguntándose mucha gente,
que en el fallo judicial debe haber un resarcimiento, que obviamente, Sí. No necesito decirlo, pero por las dudas vamos a aclararlo. No hay resarcimiento económico que se pueda dar para que cada uno le ponga un precio a sus hijos. Pero ¿de cuánto ha sido el resarcimiento económico que decretó la justicia? La justicia decretó un resarcimiento de unos $20.000. Hizo ciertas argumentaciones de que, bueno, de que con ese monto una persona no se estaría haciendo prácticamente rica por ese monto. También se alude a la situación económica del país. Yo considero que, como tú dijiste, nada paga lo que pasó. Pero nosotros durante todos estos años la familia, las hermanas, la abuela, hemos sufrido muchísimo. Humberto, no se trató solamente sobre la agresión del 9 de marzo. Hubo más abuso policial durante casi 1 año y medio. El haber tenido a Victoria Jazmín 1 año y medio en formol esperando una autopsia, eso fue exigirle a la justicia que haga una autopsia a un feto de menos de 500 gramos. El encontrarte con que tu hijo es una pieza anatómica, que nadie te escuche. Ver cómo tu hijo nace, lo colocan en un frasco y pasa a un laboratorio de anatomía. Y ahí enterarte como mamá de que esos bebés no existen, no tienen existencia y que son cremados o son simplemente desconocidos como que nunca existieron. Ahí comienza mi lucha también de decir, yo quiero darle sepultura a Victoria Jazmín. No se puede. ¿Por qué? Porque no existe. Porque la normativa de la Organización Mundial de la Salud dice claramente cómo deben proceder los médicos con esos bebés de menores a 21 semanas de gestación. Entonces tenemos ahí 2 problemas. ¿Qué es lo que hacemos con los fetos que pesan menos de 500 gramos? Simplemente no existen, se desecha. Si la mamá quiere cumplir su duelo, no puede. Entonces, marcó un precedente Victoria Jazmín, que a través, como tú dijiste, de esa orden judicial se pudo dar santa sepultura, y casualmente fue 1 año después de la pérdida y un día de mi cumpleaños también. Creo que fue algo paradójico haber podido dar sepultura a mi hija durante ese día. Durante todo este largo proceso, hablamos de 2 procesos judiciales, lo acaba de explicar bien Jacqueline. Por un lado, la lucha de que te devolvieran a tu bebé y que pudieras de esa manera darle sepultura. Por otro lado, la lucha que has llevado adelante por todos los procedimientos a los que fuiste sometida, que ahora la justicia te viene a dar la razón. Durante todo este periodo de tiempo, desde el punto de vista humano, ¿alguien se acercó? No estoy hablando de la gente que te contenía, de las abogadas que tú tenías, obviamente de la contención familiar. De la otra parte, a la que tú acusabas, a la que tú le mostrabas una serie de procedimientos totalmente reñidos con cualquier norma ética, moral, cristiana, llámese como quiera. ¿Alguien se acercó para decirte, Jacqueline, 1000 disculpas por esto? Por ejemplo, la institución policial, alguien en algún momento dijo, señora, la verdad que usted tiene razón en lo que está diciendo y le quiero pedir profundas disculpas, aunque no haya tenido participación directa. De hecho, no. Sí me recibió en su momento el ministro Bonomi cuando se inició el sumario administrativo a los policías involucrados. Después hubo una excelente actuación por parte de la Dirección de Asuntos Internos a cargo de la doctora María González. Bien. Ellos mismos presentaron la denuncia penal por omisión de asistencia en la sede penal de 10º turno. Pasa que ahí el expediente penal hace 4 años que está bastante quieto porque el expediente estuvo casi 2 años en el Instituto Técnico Forense para un informe anatomopatológico. Por distintas circunstancias ese informe se demoró y el caso se fue atrasando. Tuvimos 2 cambios de jueces, ahora está la jueza Adriana de los Santos a cargo del expediente penal de 10º turno, se está trabajando bastante bien y esperemos que pronto también podamos tener alguna respuesta de eso. Sí hay algunas cosas que me tocan mucho, que es, por ejemplo, la musculosa que yo llevaba ese día, donde muestra claramente la patada. Esa musculosa al día de hoy tampoco se ha peritado. Los policías recién fueron a declarar hace 2 meses a la sede penal. Hace 2 meses. Hace 2 meses. Nunca habían sido citados. ¿Se acordarán de lo que pasó ese día? Y yo creo que sí, porque yo estoy una de las cosas que yo luché durante estos años, y es lo que yo le transmito a las mamás en el grupo en Facebook que tengo de Justicia por Victoria Jazmín, es a cómo vencer el dolor luchando contra el sistema. Cuando se cierran las puertas, buscar las ventanas, que siempre hay una salida. Yo llegaba, por ejemplo, llegaba la noche y le escribía a través del Facebook a mi hija
le hacía poemas y le prometía que yo iba a estudiar, que me iba a nutrir de conocimiento para salir a dar batalla. Me iba a la Facultad de Derecho a buscar libros de Código de Derecho Penal, me comuniqué, estudiaba tratados internacionales firmados por nuestro Estado uruguayo, y así fue como llegué a un grupo Provida en Chile de Corporación y Justicia, donde los abogados me representan y donde este año presentamos una demanda incluso contra el Estado uruguayo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la violación de derechos cometidos contra Victoria Jazmín, contra mí, por las demoras del proceso y por la negación de justicia. Casualmente hace 2 días nos acaban de informar que el caso está prácticamente por considerarse admisible en la Corte. Y algo más que pedimos dentro de la Corte, no solamente las disculpas públicas del Estado uruguayo a Victoria Jazmín, porque les guste o no, Victoria Jazmín existió, sino también que se permita a las mamás poder dar santa sepultura y completar su duelo cuando los bebés pesan menos de 500 gramos. Y si un bebé que pasa los 500 gramos, esa mamá debe dar sepultura a su hijo con una partida de nacimiento, pero va a sepultar a su bebé como un NN, ni siquiera puede poner el nombre de su hijo. Figuran como los apellidos de la mamá y un no vivo. Y eso son cosas que ya deberían estar cambiando. Yo te quiero decir algo, Jacqueline. Te iba a preguntar sobre tu presente, te iba a preguntar sobre el futuro. Tenés mucho todavía por lo que pelear. Tengo mucho y... Y lo único que te puedo decir es que lo que demostrás, porque digo, es claro, y en esto nosotros vimos recién las imágenes de lo que era tu casa. Sí. Lo acabas de decir, porque mucha gente se pudo haber preguntado, pero ¿cómo esta mujer pudo sola? Lo que a mí se me ocurre decirte es que evidentemente has hecho que Victoria Jazmín viviera a través de tu fuerza, de tu pelea, de tu sentido de tratar de conocer sobre leyes, de estudiar, de que no te pasaran por arriba, de que no te avasallaran. Sinceramente es absolutamente admirable. Lo único que te puedo desear es la mejor de las suertes y que encuentres paz, que en algún momento puedas encontrar paz. Yo creo que sí, Humberto, y también luchamos para... También en este largo camino presenté un proyecto de ley porque me di cuenta también el vacío legal que existe en nuestro Código de Proceso Penal en relación a que si un hombre golpea a una mujer es víctima de violencia doméstica, pero si un hombre golpea a una mujer embarazada, esa mujer no se considera el daño sobre el vientre, sobre su bebé. Claro. Porque sobre la otra vida no hay daño. No, porque no se puede matar lo que no se toca, no se puede lastimar lo que no se toca. Por lo tanto, es un daño que se hace sobre el vientre de la mamá y no sobre ese bebé. Entonces hay un vacío legal en el artículo 318, numeral 5 del Código de Proceso Penal, que dice claramente que si de la lesión deriva del aborto de una mujer ofendida, las penas son de lesiones gravísimas. Bueno, ahí es donde yo dije, yo no puedo decir que la muerte de un bebé es un homicidio, pero sí puedo aumentar las agravantes de esas penas para que se tomen en cuenta y que se castigue a ese hombre que le pega a una mujer embarazada y como consecuencia de eso tiene un aborto. Gracias por haber venido, Jacqueline. Gracias por la invitación, y vuelvo a lo adelante mismo. y que se haga justicia. Exactamente, que se haga justicia. Bueno, aquí ha pasado Jacqueline Grosso. Lo único que le puedo decir es lo que más o menos habíamos manejado con Danilo en el principio. Un ejemplo de todo, de tenacidad, de esfuerzo y de esas cosas que a veces a los hombres nos faltan y que las mujeres tanto tienen. Seguimos.